Se presentó en Mar Chiquita y Mar del Plata la campaña nacional de prevención argentina unida contra las violencias de género. Laruana Malacalza, subsecretaria de Abordaje Integral de Violencias por Razones de Género del Ministerio de Mujeres, de Géneros y Diversidad de la Nación, está del otro lado y le vamos a preguntar en qué consiste esto y qué pasó en estas jornadas. Laurana, buenas tardes. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? No, gracias a ustedes por el llamado. Pero la verdad es que estamos presentando en todo el país y para nosotros ha sido muy importante haberlo hecho en Mar del Plata y en Santa Clara del Mar, la campaña nacional de prevención de las violencias Argentina Unida contra las Violencias de Género, que es un reclamo, te diría que desde que empezamos a pensar el Plan Nacional de Acción contra las Violencias, hicimos una serie de foros con organizaciones sociales, feministas, con autoridades provinciales y municipales, y un reclamo muy fuerte de definir políticas en materia de prevención de las violencias, porque todos sabemos que las violencias por motivos de género hoy en nuestro país tienen cifras alarmantes, que nos preocupan a todos y que efectivamente podemos desplegar políticas para asistir y proteger a personas en situaciones de violencia de género, pero es necesario diseñar políticas de prevención de las violencias. Y había a nivel del país y de las provincias y de los municipios una enorme carencia en materia de definir políticas para prevenir las violencias. Y estas políticas de prevención tienen que ver con precisamente ir desarmando el nudo en el que nos encontramos varones y mujeres en este marco de relaciones entre los géneros tan jerarquizantes, tan violentas, tan excluyentes, tan de dominación, y es precisamente hacia ahí donde apunta la campaña, que es dar contenidos, materiales, propuestas de talleres, guía de intervención para que los gobiernos municipales tengan herramientas para diseñar sus políticas en materia de prevención de las violencias. Y para prevenir las violencias de género hay que precisamente impulsar acciones para promover la igualdad entre los géneros. Entonces toda la campaña brinda eso, una serie de contenidos, de materiales, de guías, de recursos para que los gobiernos municipales pongan en marcha talleres, propuestas de difusión en medios de comunicación locales, en actividades culturales que promuevan la igualdad entre los géneros y que evite precisamente situaciones de violencia por motivos de género. ¿Cuándo se traslada estos talleres a conocimiento y cómo hace esta cadena, ¿no?, para poner en conocimiento en la sociedad? En el conjunto de la sociedad. Bueno, hay dos despliegues. Uno que tiene que ver con todos los contenidos en los medios masivos de comunicación, en los medios radiales. Hay una campaña de spots que hicimos con Presidencia de la Nación que van a salir dentro de poquito en los medios masivos de comunicación. Una campaña fuerte que incluye a Radio Nacional y a todas las radios comunitarias de distintas propuestas radiales para que se difundan acciones contra la violencia de género, y por el otro lado el despliegue más territorial, más el trabajo con quienes están en los territorios, quienes están recorriendo los barrios, las ciudades, que son con las promotoras contra las violencias de género, los funcionarios y los trabajadores de los gobiernos municipales. Así que por eso en Mar Chiquita y en Mar del Plata lo que hicimos fue talleres de formación, de discusión, de brindar algunos elementos que diseñamos desde el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación a los funcionarios y trabajadores de las áreas de género y de otras áreas municipales de Mar Chiquita, y en Mar del Plata lo hicimos específicamente con promotoras, que son las que vienen haciendo ese trabajo en los barrios, sobre todo en los barrios digamos más excluidos del centro de la ciudad, no solamente en el centro de la ciudad, sino que trabajan también en los barrios que están más alejados, y que sabemos que la violencia de género no tiene diferenciación de clase, pero bueno, esa ha sido la particularidad en la que hemos trabajado en la ciudad de Mar del Plata. Hubo un hecho, y no quiero hablar del caso puntual, pero sí quizás este caso en lo genérico nos sirva
para determinar cómo debemos actuar, ¿no? Hubo una persona que fue agredida arriba de un micro por llevar un barbijo o un pañuelo de color verde. Muchos de los pasajeros la agredieron. El chofer, entiendo que en una situación donde él no puede meterse, no soy especialista en el caso, lo llevó a la comisaría. No hubo para mí una actuación correcta, según lo que he podido leer y averiguar. ¿Qué es lo que deberíamos hacer como ciudadanos nosotros? Mira, es algo fundamental que desde hace años venimos reclamando en materia de violencia de género, es que la violencia de género no es un problema particular, privado o personal, es un problema público. Como es un problema público y social, requiere del compromiso y de la actitud comprometida de todos. O sea, frente a un hecho de violencia de género como el que vos me estás narrando, como puede ser un hecho de violencia de género, una situación de agresión física en un transporte público, agresión verbal, de desprecio, de violencia verbal, como puede ser una situación de violencia física en la calle, en un boliche, en un bar. El compromiso es de todos y la intervención frente a esas situaciones para impedir que este hecho de violencia siga ocurriendo es de todos. O sea, no es que el no te metas, digamos, no funciona. Lo único que hace el no te metas es legitimar que esa situación esté ocurriendo, ¿no? Entonces, en eso el compromiso es de todos en intervenir, en repudiar, en generar lo que es necesario para frenar que esa situación de violencia siga ocurriendo. Y por supuesto en no tolerar esa situación de violencia. Para nosotros los espacios públicos, el transporte público, son espacios donde ocurren muchísimos hechos de violencia por motivos de género, desde situaciones de abuso sexual, acoso sexual, violencia como la que me narras vos, por portar un pañuelo o por hacer una expresión de afecto a personas del mismo sexo. Todos sabemos que las condenas que han recibido tanto varones como mujeres que tienen relaciones homosexuales, tienen una pareja del mismo sexo, cuando expresan, se dan un beso, se abrazan en un transporte público, en la vida pública, el repudio, el desprecio que sienten de muchas personas. Actuar frente a esas situaciones, impedir que ese hecho ocurra y no tolerarlo, ¿no? Digamos, eso cuando uno observa esas cuestiones, me parece que lo más importante es la no tolerancia frente a esas situaciones de violencia de género. Por eso nosotros desde la campaña los impulsamos, es una invitación a todos para la acción contra la violencia de género. Es la pregunta, bueno, ¿yo qué puedo hacer frente a la situación de violencia de género? Bueno, es no tolerarla, no reproducir las relaciones de violencia, de poder entre los géneros, no despreciar, no discriminar, no subordinar, no menospreciar a una persona por su condición de género, su orientación sexual. Eso impide que ocurran hechos de violencia de género, y cuando se observan esos hechos de violencia de género, actuar frente a esa situación. Eso es central, porque la violencia de género no es un problema personal, es un problema social, un problema público, y por lo tanto es un problema político, de los cuales también el Estado tenemos la obligación de definir políticas públicas en ese sentido, y cada uno de nosotros como ciudadanos tenemos el compromiso, las posibilidades de hacer frente a las situaciones de violencia de género, y de hacer no reproduciendo los estereotipos de género, no reproduciendo la burla, el chiste misógino, un montón de acciones que impiden que los hechos de violencia se naturalicen o se toleren. Entonces la campaña, precisamente, te agradezco el comentario, digamos, del caso, porque lo que la campaña busca es eso, es precisamente comprometer a toda la sociedad, sabiendo que la responsabilidad de definir políticas públicas es del Estado, pero todos tenemos el compromiso y la posibilidad de hacer cosas frente a la violencia de género, y de hacer y de actuar para impedir que los hechos de violencia de género ocurran. Claro, porque a mí me gustaría saber si, como ciudadano, ¿no?, si intervino el ente que tenía que intervenir, si fuera el INADI, si
si se llamó realmente al 144, el ente que yo desconozco. Especificaciones sobre el tema, yo sé que el INADI intervino, el Ministerio de las Mujeres de Provincia de Buenos Aires también intervino manifestando su repudio. No conozco, digamos, nosotros como Gobierno Nacional no intervenimos en los hechos, en todos los hechos que ocurren en las provincias. Está bien. Pero sí, digamos, esa instancia de repudio y de intervención que hicieron otros organismos públicos es clave, que son ellos quienes tienen la competencia territorial. En este caso, vamos, el Ministerio de las Mujeres, Diversidad y Política de Diversidad de Provincia de Buenos Aires. Así que en eso, digamos, no dejarla pasar, me parece importante como un compromiso del Estado y de la sociedad frente a eso, repudiarlo en las distintas instancias, y actuar cuando se comete un delito, ¿no? Actuar, digamos, pedir la intervención del Poder Judicial en los casos en los que haya un delito. En realidad es un cambio muy grande de paradigma, y hacer visible que esto que pasó, y es puntual, y no lo quiero hacer puntual porque es genérico, pasa en otros momentos, con otras cuestiones, esto porque pasó hace poquito y me viene, lo tengo muy presente, pero pueden ser otras cosas, otras cuestiones, denunciarlo desde parte nuestra, como para que otra gente se dé cuenta que está mal y que hay que cambiar, valga esta frase hecha, el chip, qué es lo que está mal. Bueno, claro, por supuesto, digamos, para que la violencia de género no se reproduzca y no aparezca en hechos tan lamentables y terribles como un femicidio, o que no se manifieste en situaciones de denuncia, lo que necesitamos es que no haya tolerancia frente a las situaciones de violencia de género, que no se naturalicen, que no se las trate como un hecho menor, porque precisamente eso es lo que le da legitimidad a que la violencia se siga reproduciendo. Entonces todo lo que tenga que ver con el repudio, con la visibilidad, con el rechazo, con la denuncia cuando ocurre un hecho delictivo es clave para que esos hechos de violencia no vuelvan a ocurrir, porque si no todo se naturaliza y se normaliza y parece como que estuviese bien cosas que son precisamente necesarias de repudiar y de no tolerar. Bien, ahí Francisco Adamini le quiere hacer una consulta. ¿Qué tal, Laurana? ¿Cómo estás? Me parece muy interesante la forma en la que se aborda en la página web del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, que están estos materiales descargables, y se insiste mucho, se plantea la idea de plantear la violencia de género como una suerte de iceberg. ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué la violencia de género es como un iceberg donde tenemos una parte visible y una parte invisible? Bueno, está bueno que hayas visto la página, que efectivamente lo que yo estaba diciendo es cierto, ¿no? Que los contenidos están ahí para ser descargados, utilizados en distintos lugares. Mira, la imagen del iceberg es una imagen que se ha venido usando, digamos, en distintos talleres, por distintos organismos de derechos humanos. Es una manera muy visible y sintética de explicar, ¿no? Que la violencia de género a veces la identificamos con lo que emerge como la punta del iceberg, que es el insulto, el cachetazo, el suicidio, el travesticidio, lo que se hace visible. Pero después, como todo iceberg, tiene una estructura mucho más sólida y menos visible, que es la que hace que esos hechos más visibles sean posibles, que es desde el chiste misógino, la publicidad sexista, el desprecio, esa cuestión que parece como, para mí es como muy claro en términos de la broma, ¿no? De lo que se dice como al pasar, que muchas veces, digamos, no se identifica como violencia, pero es precisamente esa violencia que refuerza estereotipos, que refuerza un modo de ser varón y mujer, que refuerza que el varón tenga que ser el macho proveedor, que tenga que ser el fuerte, que tenga que ser
el racional, el que controla las situaciones, que refuerza que la mujer tenga que obedecer, ser sumisa, no discutir lo que el varón manifiesta, todas esas cosas que se parecen como mucho menos visibles, como mucho más toleradas socialmente, como no identificada como una situación de violencia, es la base que después promueve esos hechos de violencia que se hacen más visibles, ¿no? Entonces, lo que precisamente buscamos con políticas de prevención es atacar a la base del iceberg, a la estructura esa más hundida y que menos visible es, pero es que la que finalmente es la que ocasiona que después los femicidios, la violencia física, la violencia económica se haga más evidente. Hay datos que muestran que de marzo a octubre, que son datos que han trascendido desde el ASPO, y salvo marzo, hubo muchas más denuncias al 144, más las líneas que se incorporaron, que es el mail y el WhatsApp. No son más denuncias, ahí te quiero hacer una aclaración, no son denuncias, son llamadas y comunicaciones. O llamados. Exactamente, porque la 124 no recibe denuncias, las denuncias se reciben en las dependencias policiales. Nosotros lo que hacemos son comunicaciones, llamados, comunicaciones por WhatsApp, exactamente, y por mail, sí. Bien. ¿Estos eran latentes o es que el trabajo que se está haciendo para animar a que se hagan estas comunicaciones sea más efectivo? Mira, científicamente y con rigurosidad metodológica no te puedo dar una única respuesta, porque en realidad cuando frente a las comunicaciones a la 144 pueden ocurrir varias cuestiones. Una cuestión es la que vos marcás, que hubo efectivamente la creación de un ministerio, una mayor difusión de la línea, la ampliación de nuevos canales de comunicación como el WhatsApp y el mail en el ASPO para nosotros fue clave para dar herramientas a las personas que están en situación de violencia de género, que se puedan comunicar en una situación de aislamiento cuando es más difícil hacer una llamada, que puedan tener un asesoramiento, una orientación por vía menos, que las expongan menos, como el WhatsApp y el mail. Eso por un lado, o sea, hubo una muy fuerte campaña de difusión de nuestra parte como ministerio, la línea hemos mejorado, pusimos 51 nuevos operadores en la línea, hoy la línea tiene 143 operadoras que están trabajando en la línea, o sea, sumamos 51 personas más, eso hace que las llamadas a la línea sean más atendidas, mejoramos cuestiones técnicas para que los llamados estén menos en espera y junto con las nuevas operadoras sea más fácil la cantidad de llamados que ingresan. Eso puede haber aumentado el número de comunicaciones, los nuevos canales lo pudieron haber aumentado, y también lo que pasó es que frente a las situaciones de aislamiento social, con la característica que tiene la violencia de género en nuestro país, que involucra a parejas y exparejas, es probable que las situaciones de violencia de género hayan aumentado, que las mujeres no toleremos más las situaciones de violencia de género, ni las personas del colectivo LGTBI más. O sea, hay una combinación de una menor tolerancia social frente a las situaciones de violencia, de mayor difusión de los canales de comunicación, de una mejora en la calidad de respuesta de la atención a los llamados que hicimos desde el ministerio. Todo hace que el número de comunicaciones aumenten, y no está mal en términos de, o sea, que los números de comunicación aumenten. También yo puedo hacer otra lectura como funcionaria que tiene que ver con que las personas buscan una respuesta frente a las situaciones de violencia en el Estado, buscan un asesoramiento en el Estado, y eso para nosotros es importante, que ese canal de comunicación esté abierto y que las personas en situación de violencia de género llamen o se comuniquen para recibir atención y asesoramiento. Pero también da cuenta de un Estado más presente. Entonces, mientras eso ocurre, nosotros tenemos que estar también definiendo otras políticas públicas, como esto de pensar en materia de prevención, de definir políticas públicas de asistencia a personas que están
en situación de violencia de género. Para nosotros el programa Acompañar fue clave, instalar una ayuda económica durante 6 meses a personas por el equivalente a un salario mínimo vital y móvil a personas que están en situaciones de alto riesgo es clave para poder salir de esas situaciones de violencia de género. Y armamos todo un plan nacional de acción que no es solo de la línea 144, sino que frente a las consultas de la línea 144, el Estado Nacional y los gobiernos provinciales y municipales tengan más políticas públicas para responder frente a esa persona que está llamando o comunicándose buscando una asistencia, una protección, un asesoramiento por parte del Estado. Hubo muchos femicidios, no tengo el dato, y muchos son exparejas o la misma pareja, muchos han tenido restricción al perímetro, al domicilio, y sin embargo estaban ahí. ¿Cómo se hace con eso? Bueno, ahí nosotros estamos a todas las situaciones de emergencia frente a situaciones de violencia de género, de medidas de protección que dicta el Poder Judicial. Para nosotros es clave generar articulaciones entre el Poder Judicial y los ejecutivos, que son los que tienen que, además de que haya una medida de protección por parte de la justicia, dar una respuesta frente a esa medida de protección. No alcanza con una medida de protección. Por eso, para evitar estas situaciones de incumplimiento de las medidas de protección, requiere también la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad cuando se llama al 911 diciendo que hay un incumplimiento de esa medida de protección, y cuando esa persona, además de tener la medida de protección, necesita esto que te decía, por ejemplo, a veces una ayuda económica por parte del Estado para definir un proyecto de vida libre de violencia. Entonces, para definir un proyecto libre de violencia hay que tener digamos, programas como el programa Acompañar, como equipos interdisciplinarios en las áreas de los gobiernos municipales que acompañan a las personas que están en situaciones de violencia, y una articulación mejor entre el Poder Judicial y los ejecutivos a nivel de los gobiernos municipales es clave para que esa protección a una persona en situación de violencia de género pueda ser efectiva. La subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Mala Calza, ha estado charlando con nosotros. Estuvo en Mar Chiquita, en Mar del Plata, con la campaña nacional de prevención Argentina Unida contra las Violencias de Género. ¿Qué no preguntamos que deberíamos haber preguntado y es importante? ¿Me preguntás a mí? No, creo que, sí. que ha sido, digamos, no creo que ha sido una extensa nota y con muy buenas preguntas. No, yo creo que nada, para mí es muy importante nosotros poder dar respuestas a cada uno de los medios de comunicación que nos lo plantean, porque necesitamos que se conozcan las políticas en materia de violencia de género y el esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional para desplegar sus políticas en todas las provincias, en todos los municipios. Para nosotros es clave poder viajar a cada uno de los municipios, a cada una de las provincias, para que conozcan cuáles son las políticas que hemos desarrollado en el marco del Plan Nacional de Acción, para que se firmen los convenios para aplicar esas políticas, se bajen los contenidos para desarrollar talleres de prevención, políticas de prevención, conozcan cuáles son las definiciones que hemos tomado en materia de protección de personas. Vos recién me preguntabas sobre las medidas de protección. Nosotros estamos desplegando en el marco del plan una serie de dispositivos de protección individual para personas más ágiles, viste, como estos los botones antipánicos, que sean más ágiles, que puedan funcionar con mejor tecnología, sin conectividad, sin recaer todo el peso de la actuación por parte de las personas que están en situaciones de violencia de género. Bueno, hay un programa interministerial con el Ministerio de Justicia de la Nación y de Seguridad de la Nación que busca precisamente reducir los femicidios, con una campaña muy fuerte y una serie de políticas públicas para regular el uso de armas de fuego, sobre todo cuando hay situaciones de violencia de género, quiénes son estos varones que utilizan las armas
tienen armas de fuego, cómo las utilizan, todo lo que significa, digamos, regular el uso de armas de fuego en nuestro país también es clave. Muchos de los femicidios ocurren con armas de fuego, involucran muchas veces a agentes de las fuerzas de seguridad. Bueno, todo un trabajo que venimos haciendo a nivel nacional, que necesitamos no solamente que se conozca, sino que puedan acceder los municipios, las organizaciones sociales a esos recursos y a esas políticas para poder desplegarlas en los territorios. Le agradecemos por el tiempo y mucha suerte en la gestión. Dale, a disposición. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Gracias. Gracias. Era Laurana Malacalza, subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.